Un caballero de los nuestros extremadamente aquejado de la gota, habiendo sido instado por los médicos a abandonar totalmente el consumo de carnes saladas, acostumbraba responder con mucho donaire que, cuando lo acometían las angustias y tormentos del mal, necesitaba tener algo a lo que echar la culpa, y que, quejándose y maldiciendo ya a la salchicha, ya a la lengua de vaca, ya al jamón, sentía inmediato alivio. Pero así son las cosas, al igual que, si el brazo se alza para golpear, el golpe nos duele aunque falle, y dé en el vado, o así como, para que una vista sea agradable, no ha de perderse y alejarse en la vaguedad del aire, sino que ha de tener un objeto que la sostenga a una distancia razonable, cual desfallece el viento, y si no se le opone espeso bosque, en el aire vano se disipa. Del mismo modo parece que el alma, quebrantada y conmovida, se extravíe en sí misma si no se le da asidero, y hay que ofrecerle siempre algún objeto para que allí se encamine y actúe. Plutarco dice, a propósito de quienes se encariñan de monas y perrillos, que la facultad amorosa que hay en nosotros, a falta de objeto legítimo, antes que quedar en vano, se forja así uno falso y frívolo. Y vemos que el alma, en sus pasiones, antes prefiere engañarse a sí misma, erigiéndose un objeto falso y fantástico, aún en contra de su propia creencia, que carece de un lugar al que dirigir su acción. Así las bestias, impulsadas por la rabia, la emprenden con la piedra o el hierro que las ha herido y adentelladas. Vengan en sí mismas el dolor que sienten, como osa de Panonia que, más feroz aún cuando el libio la hiere con venablo lanzado por su corta correa, se revuelve en la herida, muerde furiosa el dardo clavado, y se le escapa con su girar el hierro. ¿Qué causas no inventaremos de los males que nos acontecen? ¿Contra qué no nos volveremos, con razón o sin ella, por tener algo contra lo que arremeter? No son esas trenzas rubias que te arrancas, ni la blancura de ese seno que, en tu desolación, tan cruelmente golpeas las que con un infortunado balazo han abatido a tu hermano querido. Ve a echar la culpa a otra cosa. Dice Livio del ejército romano en España, que tras perder a 2 hermanos, grandes capitanes suyos, súbitamente todos lloran y se golpean la cabeza. Es costumbre común. Y el filósofo Bion dice, no sin guasa, de aquel rey que de duelo se arrancaba los cabellos. ¿Acaso piensa éste que la calvicie le aliviará el dolor? ¿Quién no ha visto a alguno masticar y tragar los naipé, o atracarse el gaznate con un paquetito de dados, para tener con qué descuitarse por la pérdida de su dinero? Jerjes azotó el mar el Esponto, lo aherrojó, mandó que le dijeran 1000 improperios y escribió un cartel de desafío en el monte Athos, y Ciro tuvo a todo un ejército ocupado durante varios días en vengarse del río Gindes por el miedo que le había hecho pasar al cruzarlo. Y Calígula demolió una espléndida mansión debido al placer que su madre había tenido en ella. Cuando yo era joven, contaba la gente que un rey de nuestros vecinos, habiendo recibido de Dios un varapalo, juró vengarse y ordenó que en 10 años no se le rezase, ni se hablase de él, ni, en la medida en que de su autoridad dependiera, se creyese en él. Con esto querían pintar no tanto la necedad como la arrogancia connatural a la nación de que se trataba. Aunque ambos vicios van siempre juntos, tales acciones tienen un punto más de jactancia que de estupidez. El César Augusto, cuando fue vencido por la tempestad en el mar, dio en desafiar al dios Neptuno, y en el ceremonial de los Juegos Circenses, mandó quitar su estatua del puesto que ocupaba junto a los otros dioses, para vengarse de él, en lo cual tiene aún menos disculpa que los anteriores, y también menos disculpa que él mismo después, cuando, habiendo perdido en Alemania una batalla bajo el mando de Quintillo Varo, presa de la cólera y la desesperación, se golpeaba la cabeza contra la pared exclamando: «Varo, devuélveme mis soldados, pues exceden toda insensatez, al unir a ella la impiedad, quienes se dirigen a Dios mismo, o a la fortuna, como si ésta tuviera oídos atentos a nuestra batahola, a semejanza de los tracios, que cuando hay truenos y relámpagos, se ponen a disparar contra el cielo, en titánica venganza, para hacer entrar a Dios en razón, a base de flechazos. Y es que, como dice ese antiguo poeta en Plutarco, ¿para qué enfurecerse con los inconvenientes? Nuestras cóleras, todas les son indiferentes. Mas nunca diremos de nuestros bastantes contra los desafueros de nuestra mente».